Hola, soy Eduardo de domóticaencasa.es y tal y como os dije, hoy voy a intentar cambiarle el firmware a este Xiaomi, el AC2100, para ponerle OpenWRT. ¡Empezamos! Como ya os comenté, para poder usar este dispositivo como router principal es necesario el cambio a OpenWRT, al menos en mi caso, ya que lo tengo que poner delante del, o mejor dicho, detrás del ONT para que pueda hacer la gestión de toda la red de casa. En mi caso tengo, como habéis visto en otras ocasiones, el AX3600, pero de momento no permite el cambio de firmware. En este caso lo voy a hacer con este de Xiaomi y los primeros pasos a hacer para que sepáis, ahora os enseñaré el tutorial que voy a seguir y lo tendréis en la descripción del vídeo y en el artículo de la web para que lo veáis. Se supone que una vez que lo tenemos encendido y la luz se pone en azul, vamos a ver, tenemos que pulsar el botoncito que está, a ver si lo veis ahí, que está debajo de lo que sería la alimentación, hasta que se ponga amarilla, que ya en principio parece más bien naranja, no sé si cambiará de color, pero en principio podría ser que estuviera ya reseteado. Yo lo voy a mantener un poco y os voy a explicar un poquito lo que hay que hacer de instalación de hardware, de lo que sería, de lo que tenemos que preparar. Vais a necesitar dos cables de red para poder hacerlo funcionar este cambio de firmware, ya que en principio tendréis que puentear. Os voy a explicar un poco lo que sería la instalación y ya pasamos a la pantalla del ordenador. Tendréis que puentear lo que sería el WAN, que es el conector que está más abajo, con la boca número 1 con un cable de red, de esa forma. Y el cable siguiente sería, a ver que tengo aquí dos cables, cogimos uno. El siguiente conector, la siguiente boca de red, esta iría conectada a nuestro PC para poder trabajar con él y poder hacer todas las cosas. Lo que voy a hacer va a ser ya pasar a la pantalla para que os explique un poco el tutorial, lo que tendréis que hacer, y vamos a empezar con todo lo que hay que hacer con este dispositivo para poder hacer el funcionamiento. Pues una vez que tenemos el router ya conectado, ya lo hemos reseteado. ¿Qué se hace? Bueno, vamos a seguir la guía un poco como nos la explica. Nos indica aquí lo que necesitamos. Vamos a necesitar instalar estas tres aplicaciones. Python 3 lo tendréis que hacer por medio de lo que sería el software que tengáis de distribución, si es Ubuntu o cualquiera similar. Aunque bueno, podéis también hacerlo a través del paquete de instalación que lleva por defecto. Tendréis que instalar el SCAPI, que se instalaría con el pip, por ejemplo. Install SCAPI, yo lo tengo instalado, no le voy a volver a dar, pero vamos, tendréis que instalarlo de esta manera. Y Netcat, que suele venir también con la mayoría de distribuciones. Otra de las cosas que tenemos que hacer inicialmente sería hacer un clonado del repositorio, o bien con el botoncito este verde, con el botoncito este que aparece dándole a descargar el zip, o bien copiamos la dirección y dentro de la carpeta donde queramos guardar todo hacemos un git clone y le damos a intro y se descargaría todos los ficheros que aquí veis. Este fichero no le hagáis caso porque es uno que me he descargado por fuera, realmente es una versión igual a este o muy parecido, que soporta algún que otro modelo, pero vamos, en principio el que tenéis que usar es el que aparece en el repositorio, o sea que de momento a este no le hagáis mucho caso. Vamos a seguir con lo que nos indica. En el caso de que vengáis de una imagen anterior, que hayáis flasheado anteriormente el router, tendréis que hacer un paso previo. En mi caso no lo he hecho, así que esto me lo puedo saltar. Y bueno, lo primero, como veis, nos indica la instalación, descargar los ficheros. Vamos a hacer una comprobación de que lo que nos hemos descargado es lo correcto, que sería comprobar los checksum. Como podéis ver, aquí tenemos los tres ficheros y si comprobáis el principio sería 9242, correcto. Aquí tenemos el 141D, el E53C también es correcto y acaban en EBBE.
D94C y ED6C. Como veis, son correctos. En teoría habría que comprobar lo que hay por medio, pero bueno, en principio creo que no habría ningún problema. Ahora, como ya hemos hecho el reseteo del router, que se hace, lo conectamos a la corriente, esperamos a que se ponga azul, mantenemos el botón de reset que aparece, que está en la parte trasera donde está el cable de alimentación, hasta que se ponga el router, la luz que lleva delante, en color amarillo o naranja, y le quitamos la corriente. Una vez que lo volvamos a conectar ahora en un momento, ya estaría como de fábrica. Lo que tenemos que hacer la conexión que os he indicado en el vídeo sería el puente entre la WAN y el puerto 1, y el puerto 2 lo vamos a conectar a nuestro PC. En nuestro PC lo que tenemos que configurar ahora es la conexión de cable, que lo haremos manual sin DHCP, y le pondremos esta IP, la 192.168.31.177, máscara de red la 255.255.0 y la 192.168.31.1. Cerramos, y ahora lo que sí que vamos a necesitar es saber en qué dispositivo de red vamos a tener esta configuración. No obstante, ahora es el momento de conectar el router a la corriente y esperar a que se ponga en azul. Vamos a comprobar si la conexión está correctamente. Si le hacemos ping al 31.1, como podéis ver, hay respuesta en muy poquito tiempo, son 0,3 milisegundos. Tenemos respuesta, por lo tanto tenemos conexión. Vamos a sacar lo que sería la interfaz. Aquí tenemos dónde está la subred 31 y por tanto nuestro dispositivo de red es este. Vamos a tener que editar tanto este fichero como el simulator. Vamos a editar primero el simulator y ahora os explico una cosa en el otro fichero que me ha traído de cabeza durante bastante rato. Lo que tendremos que configurar, aquí ya los tengo configurados, pero bueno, lo vuelvo a poner para que lo veáis. Se configuraría ahí. Y en el otro fichero, en este fichero, tendréis que cambiar lo que sería el dispositivo de red, igual que en el otro. Y bueno, en este caso habría que tocar esto también. Este es el principio de la MAC de nuestro router. La MAC la tenéis debajo del router en la pegatina, aparece como MAC, MAC, y en mi caso es lo que he hecho en la variación del fichero, en este. A ver si lo abro bien. En la prueba que he hecho, la Mac mía comienza por 50 D2 F5. Y lo que he hecho ha sido ponerlo ahí, al igual que el interfaz, porque si no, no me funcionaba. El fichero, el resto es igual, voy a ejecutar pero el fichero es igual y tendréis que cambiarle esta Mac para que veáis que es el mismo del repositorio y que funciona. Voy a cambiarlo también en el que estoy descargándome del repositorio para que veáis que se trata del mismo, aunque tiene como dos opciones, pero bueno, cambiando una nos debería funcionar, ya que es un OR lo que está en medio. Lo guardamos y vamos a seguir con el tutorial. Ya digo que este pequeño detalle me ha costado cortar como 4 veces el tutorial. Llevo ya 4 veces empezado el tutorial desde el principio y me he quedado atascado siempre en el mismo trozo porque no funcionaba la parte esta que es, como dijéramos, el exploit. Es el que se aprovecha de un fallo de seguridad para poder ejecutar en el router un telnet y ya poder entrar a él para poder hacer el cambio del firmware desde dentro. Es decir, todo lo demás funcionaba menos ese trozo. Como ya tenemos esto hecho, vamos a abrir lo que sería la página del router. Me voy a traer la página aquí. Vamos a ver. Y lo pongo aquí para que lo veáis en medio. Como veis, nos dice que si nos aparece algunas condiciones y demás, que le demos... No sé por qué me lo está traduciendo. Lo voy a dejar en chino. Lo voy a dejar en chino para que lo veáis exactamente igual que el tutorial. Nos dice que si nos aparecen los términos, que le demos al botón azul y nos aparecerá ahora otra pantalla
A ver. Aquí, esta pantalla, la que indica el DHCP, y le tendríamos que pulsar aquí. Aquí tenemos que darle ya. Y estando en esta pantalla, ya nos indica que tenemos que ejecutar el simulador. Vamos a lanzar el primer script. Vamos a limpiar la pantalla. Y hay que hacerlo con el sudo, es decir, con el usuario root, para poder evitarnos los problemas de permisos. Ya os adelanto que si no lo hacéis, varios de los scripts, por lo menos alguna de las cosas que tenéis que hacer con este tutorial os va a dar error, así que directamente hacerlo todo con el root y os evitaréis problemas. Lanzamos el simulador, metemos la clave de usuario y se queda esperando paquetes. Una vez que le hemos dado, le daremos a PPPoE aquí y nos dice que pongamos 123 y 123 y pulsemos en el botón azul. Pues haremos eso, 123, 123 y le damos al botón azul. Como habéis podido ver, ha capturado algo de tráfico y el router se queda en esta pantalla. De momento, en lo que sería el navegador, no seguimos trabajando ahí. Vamos a seguir con la consola más que con el navegador, pero bueno, de momento lo dejo detrás así. Ahora es el turno de ejecutar el exploit. Como podéis ver, tenemos que lanzar varias líneas. Por un lado, un navegador web, o sea, un servidor web. Por otro lado, la aplicación que hemos instalado, la Netcat, lo mismo, todos con sudo. Netcat no dará ninguna salida, así como este sí que da. Netcat se quedará ahí esperando la conexión. Y ahora es el turno de ejecutar el exploit. Una de las cosas que nos indica es que la conexión es bastante inestable. Es decir, ahora cuando lancemos el script lanzará un paquete que nos abrirá dentro de Netcat una especie de consola que podremos lanzarle comandos directamente al navegador. Os recomiendo que os abráis o este tutorial o el que publicaré yo en la web cuando publique este vídeo, para ir copiando y pegando los comandos lo más rápido posible, porque si no os vais a encontrar el problema de que se os va a desconectar y tendréis que lanzar tanto esta conexión como la de Netcat probablemente porque se acabe cortando. Voy a intentar hacerlo, a ver si me sale rapidillo, y lo que voy a hacer primero va a ser ejecutar el exploit y nos tendríamos que venir a la ventana de Netcat para estos comandos. Estos comandos lo que hace directamente es trabajar dentro del router y lo que hace es entrar al directorio temporal, se descarga el BusyBox, este que sería el VisiBox, mejor dicho, que sería como una consola, lo que sería el Telnet, y lo que hace es le da permisos de ejecución y lo lanza con un motor de Telnet, un servidor de Telnet con una shell, para que posteriormente nosotros podamos conectarnos directamente con un Telnet dentro del router para poder trabajar. Así que voy a lanzar el script, lo lanzamos como root y si no hay problemas, dentro de Netcat veremos que hay una conexión y podemos ya trabajar. Ahí veis que aparece la conexión, pues empezamos a trabajar con los comandos y los vamos pegando uno a uno. El fichero me dice que ya existe porque se lo ha descargado antes, así que seguimos trabajando, le damos el permiso de ejecución y ahora le hemos lanzado el Telnet. Ahora que tenemos esto, aquí ha dado algún error el navegador, pero bueno, probablemente sea la descarga. Vamos a comprobar, bueno, como veis se ha cerrado Netcat y vamos a probar a ver si la conexión de Telnet sigue viva. Ahí estamos, ya estamos dentro del router y por tanto ahora ya podemos trabajar. Nos ha dado tiempo a que se lanzara el script y ahora lo que vamos a hacer es descargarnos todos los ficheros que tenemos, los que hemos comprobado al principio, a ver si el checksum estaba bien, y lo que vamos a hacer va a ser descargarnos estos ficheros. No obstante, vamos a ver, vamos a comprobar. Ahí tenemos uno descargado, aquí está, aparece,
En realidad lo que estamos es descargando los ficheros desde nuestro ordenador, aunque en realidad aparece como una descarga externa. Son los ficheros que hemos puesto previamente en nuestro ordenador, en el directorio. Nos descargamos este segundo. Y ahí tendríamos los dos ficheros, el rootfs y el kernel 1. Ahí los dos los tenemos. Aquí aparecen también, que sería igual que lo que estamos viendo aquí. Y ahora lo que nos queda es, desde dentro del router, escribir las dos imágenes en la memoria del router. En estos momentos nos estamos jugando totalmente el router. Y si esto fallara, se fuera la luz o cualquier otro problema de red que pudiera parar a mitad del proceso, probablemente nos podríamos quedar sin el router o con un bonito pisapapeles cilíndrico negro. Ahora mismo está escribiendo y, como podéis ver, está reiniciando. Y si todo ha salido bien, debemos tener el router funcionando. Ahora tocaría quitar, una vez que se reinicie, vamos a esperar a que se reinicie. Aparece la luz amarilla, como aquí indica, dice que debería reiniciarse. Primero el LED parpadearía en amarillo durante unos segundos y después se volvería azul. Cuando se vuelva azul de nuevo, ya tenemos el OpenWRT instalado. Lo que podemos hacer ahora es cerrar todas las terminales, volver a nuestros parámetros originales del TCP/IP, o sea, lo que hemos cambiado a la conexión de cable para ponerle DHCP, en el caso de que lo tuvierais con DHCP. Quitamos el bridge, el cable que puentea la WAN con el puerto 1, y podemos volver a conectarnos con este router a internet directamente. Vamos a ver, de momento sigue parpadeando en... Ahora está azul, así que ahora lo que haré será ver si está esto funcionando. Vamos a ver, no sé si se podrá ver. Vamos a ver. Lo que voy a hacer va a ser cambiar la configuración de red. Vamos a cambiarla aquí directamente y le ponemos el automático. Quitamos el cable que va del WAN al puerto 1, dejo el otro. Vamos a ver ahora si tenemos IP en algún puerto. En principio todavía... A ver, esto no ha cambiado la IP. Voy a quitarle la conexión de red. Ahora mismo no hay conexión de red. Conecto el cable de nuevo. A ver si me da DHCP para poder ver el dispositivo. Ahí tenemos la conexión que la ha detectado. Y tenemos conexión, vamos a ver con qué IP. En la 1.249 es el que me está dando aquí con el DHCP de este router. Lo que voy a hacer va a ser desconectar la Wi-Fi porque tengo la misma subred en la IP de casa y por tanto el router seguramente sea la misma IP. Configuración avanzada, acceder. Aquí veis que tenemos nuestro router con OpenWRT. Ahora ya lo tenemos funcional con la versión 19.7 y por tanto ahora ya tenemos un router mucho más configurable. Vamos a ver. Se supone que el usuario y contraseña por defecto es usuario root ROTT y contraseña es password, o sea, este usuario y esta contraseña. Y aquí, como podéis ver, tenemos la información del router. Tenemos, bueno, el equipo que está conectado ahora mismo, que es con el que estoy conectándome. Y aquí tendríamos las dos radios, que sería la de 2,4 GHz y la de 5 GHz.
y aquí ya podríamos pasar a hacer una configuración completa para, por ejemplo, usarlo como quiero hacerlo, para quitar el Archer C9, mientras se puede cambiar el firmware de igual forma al AX3600, un router muchísimo más potente que este, pero que, bueno, en principio de momento no se puede y que tocará esperar un poquillo. Aunque ya os adelanto que existen ya cosas para poder, por ejemplo, ya le han sacado el SSH, ya se puede acceder adentro del router, por lo que creo que el hecho de poder sacar una versión de firmware de OpenWRT limpia es cuestión de semanas o quizá un mes o un par de meses como mucho, porque la verdad está bastante cerca de poder sacarse. Así que espero que os haya podido servir para cambiar vuestro router, o si os interesa cambiar de router y buscar uno que no sea muy caro, este modelo de router está bastante bien de precio, y además, como podéis ver, le podéis poner una versión de OpenWRT que, aunque no es el interfaz más cómodo para poder manejar, una vez que lo configuréis, se trata de uno de los mejores firmware para los routers que podéis encontrar Como en el habéis podido mercado. ver, he podido cambiar el firmware a OpenWRT. Se trata de un firmware bastante más potente en cuanto a especificaciones. Sí que es cierto que no es tan intuitivo como podría ser el software de Xiaomi, pero la verdad es que permite ponerlo como router principal y, sobre todo, por ejemplo, sustituir a un router para ponerlo detrás del ONT, ya que con el de Xiaomi no podemos poner lo que sería la configuración de las VLAN que necesitan los operadores para poder funcionar con este software. Si lo necesitáis, os puedo explicar un poco en otro vídeo, en un tutorial, cómo cambiar este router para ponerlo detrás del ONT y hacer que sea el que recibe la conexión de internet y tenerlo como router principal. Eso sí, tenéis que cambiarle el firmware a OpenWRT. Importante dentro del tutorial, como comento en el vídeo, me costó 4 veces hacer el tutorial hasta que me di cuenta que tenía que cambiar lo del tema de la MAC del router dentro del script. La MAC se encuentra ahí, es la última línea de esa pegatina, a ver si la enfoco un poco. La última línea de esa pegatina, y tendréis que poner lo que serían los 3 primeros, va en bloques de 2 letras o números. Tenéis que poner los 6 primeros caracteres, incluyendo los 2 puntos en lo que sería el script. Una vez hecho eso, ya pudo mandar el paquete, que es el exploit, el que se aprovecha de un fallo de seguridad que tienen estos routers, que con versiones posteriores seguramente lo parchen, y que de esa manera podemos acceder a la consola del propio router para poder flashear desde dentro la versión de OpenWRT y quitarle la de Xiaomi. En principio creo que se puede volver el paso hacia atrás y poder volver a poner el de Xiaomi, pero bueno, no va a ser mi caso y lo voy a dejar como está. Y lo que haré ahora será ponerlo como router principal para intentar gestionar y a ver si mejora, por ejemplo, la cobertura Wi-Fi en casa, que el Archer 09 no va mal, pero se queda un pelín corta. Una vez que tenga esta misma opción con el AX3600, haré la review y haré también el cambio del firmware para que, si alguno queréis utilizarlo con OpenWRT, para que podáis hacerlo. Así que, si os ha gustado el vídeo, darle al like, y si queréis podéis darle a suscribir para recibir una notificación cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!